Una onda sonora en el aire tiene una intensidad de 3 por 10 a la menos 10 watts sobre centímetros cuadrados y el ejercicio nos pide determinar el nivel de intensidad en decibeles. Bueno, primero vamos a resaltar que son dos conceptos que no son el mismo, pero son de nombre muy parecido. La intensidad, que se mide en watts sobre centímetro cuadrado, o podría ser, y de hecho es la mayoría de las veces, watts sobre metro cuadrado. Y otra cosa que es el nivel de intensidad, que es la letra beta, que se mide en decibeles. Acá lo tenemos como un signo de pregunta. Bueno, a partir de la intensidad, para calcular el nivel de intensidad, lo que tengo que hacer es hacer esta fórmula. El nivel de intensidad beta sale con la fórmula 10 por el logaritmo de la intensidad dividido una intensidad sub cero. Esta intensidad sub cero es una intensidad que vale 1 por 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. O sea que si yo la intensidad que yo tengo que poner para calcular los decibeles la tengo en watts sobre metro cuadrado, uso este coeficiente, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Ahora bien, en este caso nosotros tenemos nuestra intensidad que es de 3 por 10 a la menos 10 watts sobre centímetro cuadrado. Como consecuencia yo lo que tendría que hacer es o paso esta intensidad a watts sobre metro cuadrado o bien uso la otra versión de intensidad sub cero, que sería pasar este mismo a watts sobre centímetros cuadrados, de manera que lo podría usar en watts sobre centímetros cuadrados, y ese número es 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. De manera tal de que si yo la intensidad la tengo en watts sobre metros cuadrados, la divido por este número, y si la tengo en watts sobre centímetros cuadrados, la divido por este otro número. Bueno, en este caso, vamos a hacer la fórmula. Lo que tengo que hacer es 10 por el logaritmo de 3 por 10 a la menos 10 watts sobre centímetros cuadrados dividido 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados se van y acá yo lo voy a hacer en la calculadora. Bueno, tengo prendida la calculadora, espero que se vea así. 10 por logaritmo, y ahí planteo una división, va a ser 3 con esta tecla por 10 elevado a la menos 10, y abajo 1 por 10 elevado a la menos 16. Cierro el paréntesis ahí, me quedo la fórmula escrita y me dan 64,77 decibeles, o sea, aproximadamente 65 decibeles, y yo lo redondeo a un número redondo. Bien, el segundo ítem me pregunta calcular el nivel sonoro, o sea, el nivel de intensidad, si la intensidad se duplica, y ver qué es lo que pasa con el nivel de intensidad. Bueno, si la intensidad se duplica, lo que tendríamos es el doble de intensidad, o sea, por 2. Por lo tanto, tendríamos 6 por 10 a la menos 10 watts sobre centímetro cuadrado. Bueno, uno podría esperar que si yo duplico la intensidad, debería duplicar los decibeles, me tendría que dar el doble de 65, que sería 130 decibeles, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo para el ítem B hago otra vez la fórmula, pero ahora con el doble de intensidad, me va a quedar 10 por el logaritmo de 6 por 10 a la menos 10 watt sobre centímetro cuadrado dividido 1 por 10 a la menos 16 watt sobre centímetros cuadrados. Bueno, ahora yo lo voy a escribir en el modo lineal, no voy a hacer esta división para aquellos que no tienen una calculadora tan moderna. Lo pasé al modo lineal y hago 10 por el logaritmo, y acá lo que tienen que hacer es ustedes abrir un paréntesis, en este caso la calculadora yo la abre solo, 6 por 10 a la menos 10 dividido 1 por 10 a la menos 16. Recuerden esta tecla que en otra calculadora aparece como la letra E, o exp, que acá figuraría como la letra E, quiere decir por 10 elevado a la, lo que yo escriba después. Bueno, cierro paréntesis, aprieto el igual, y en este caso me dio 67,78, o sea, aproximadamente 68
decibeles. Bueno, ¿qué podemos ver? Nosotros duplicamos la intensidad y vimos que los decibeles solamente aumentaron desde 65 hacia 68 decibeles. Y eso viene dado matemáticamente porque nosotros tenemos que la intensidad está afectada por un logaritmo, de manera tal de que si yo duplico la intensidad, no voy a duplicar al nivel de intensidad, y eso me va a dar la pauta que cuando yo tenga más de un sonido, nunca puedo sumar los decibeles, sino que lo que debo sumar son las intensidades.